¿Será el hecho de que una familia puede efectivamente educar a sus hijos una indicación de que es una familia exitosa? Pues vamos a hablar de esto, vamos a buscar en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo si esto es un indicador de éxito. Y además, hermanos, quiero compartir este mensaje porque vean qué extraño, qué curioso, que a partir del 30 de abril nosotros empezamos con una serie de celebraciones que terminan con las graduaciones escolares por esta fecha. Es decir, que el 30 de abril festejamos a los niños, unos días después festejamos a la madre, unos días después a los estudiantes, unos días después al padre y unos días después llegan las graduaciones de las escuelas. Es decir, que como que estos 60, 70 días se concentra la celebración que como familias hacemos de todos los miembros. Es por eso que quiero terminar este periodo de celebración de las familias hablando de qué es lo que dice Dios acerca de una familia exitosa. Es decir, cómo examina Dios el éxito de una familia. Y puedes preguntarme, ¿mi familia es exitosa? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Tenemos como referencia el éxito del mundo, el éxito que hay en el mundo, que no es malo. Ninguno de los éxitos que voy a mencionar o de sus componentes es malo, al contrario, es bueno, pero el cuestionamiento que nos vamos a hacer es si existe un éxito mejor que Dios esté buscando lograr en las familias. En el mundo existen, el éxito se demuestra de diferentes maneras. Un valor supremo es la realización personal, que la persona logre cumplir sus anhelos, logre cumplir sus metas y sus objetivos profesionales y personales. Otro indicador del éxito en el mundo es la prosperidad económica, que puede llegar como resultado de una aplicación efectiva del conocimiento y de la inteligencia. También esto conlleva que hay una reputación laboral de una persona que se conduce efectivamente en el mundo. Hay reputación social y obviamente hay una notoriedad de logros que obtiene una persona. Ninguno de estos es malo. Como digo, es bueno, pero hay que preguntarnos si hay algo mejor, y si hay algo mejor, si podemos decidir entre lo bueno y lo mejor, porque en eso radican muchas de las decisiones del creyente, escoger entre lo bueno y lo mejor. El éxito que Dios define, por el contrario, de manera muy general, el éxito que Dios garantiza, porque es perfecto, es que cada cosa que Él crea cumpla el propósito de diseño que Él le dio. En eso de manera general radica el éxito. Si Dios creó algo y esa cosa cumple el objetivo para el que Dios la creó, es un éxito o un acierto en la creación de Dios. Si esto lo llevamos al nivel del hombre, pues bueno, el éxito es que el hombre viva de acuerdo con el diseño que Dios le dio al hombre, cumpliendo la voluntad diseñadora de Dios. Y esto se expresa de manera muy clara a través de la ley y a través de la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Una persona es exitosa cuando ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, porque está reproduciendo el diseño de Dios para el hombre, que está en estrecha relación con Él, y esa relación se manifiesta en su relación con los demás hombres. Pero estamos hablando de la familia. Entonces el éxito de Dios expresado en la familia tiene que ver con que la familia cumpla su propósito de diseño, que la familia viva de acuerdo con la voluntad de Dios y que la familia ame a Dios y ame a su prójimo, incluyendo los que están incluidos dentro de la familia. Dice la palabra de Dios, como a sí mismo. Ahora, quiero conectar esta reflexión del éxito con la vida de Timoteo, la familia de Timoteo. Y Timoteo es relevante, es una persona muy importante ante el Nuevo Testamento, porque
Pablo hace menciones de este joven. Timoteo era un joven, y en una de sus cartas que le escribe específicamente esta segunda carta, le pide que lo visite. Pablo le pedía a Timoteo que lo visitara porque Timoteo le resultaba útil. En esta carta también Pablo le manifiesta a Timoteo que está preocupado por la iglesia, y también lo anima en esta carta, lo quiere animar para que pueda seguir adelante en medio de una dificultad, una época difícil que están pasando como familia. Entonces, Timoteo es una persona importante, vamos a descubrir ahorita por qué. Y él le dice en su carta a Timoteo, le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. No llenarse de gozo por sus lágrimas, sino llenarse de gozo cuando lo vea. Dice: deseando verte para llenarme de gozo. Y entre paréntesis dice: al acordarme de tus lágrimas. Versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es lo que dice Pablo de Timoteo, y aquí es donde él involucra a la familia. Él dice que hay en Timoteo una fe, y esta fe ha convertido a Timoteo en una persona útil para Pablo, una persona que quiere ver, una persona a la que le ha encomendado el trabajo de cuidar una iglesia, una congregación en Éfeso. Pero también dice: pero esta fe que está siendo efectiva en ti, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ellas eran una abuela y una madre judías. Sin embargo, vemos que no hay una mención ni del abuelo ni del padre de Timoteo. ¿Por qué? Porque en la vida humana siempre hay fallas. Y las fallas que yo tengo como humano, obviamente que se reflejan en mi familia, en mi vida familiar. Errores que repercuten seriamente en la vida de la familia. Pero hermanos, eso es normal. Las fallas las vamos a tener. Sin embargo, es importante la actitud que tenemos después de la falla. En el caso de Timoteo, no importa las fallas, que ahorita voy a describir un poquito qué fallas había en la vida de esta familia. Eso no fue obstáculo para que hubiera una fe no fingida que habitó primero en la abuela Loida y después en la madre Eunice. Y por influencia, por enseñanza, por testimonio también en Timoteo. ¿Qué fallas encontramos aquí en la familia de Timoteo? Bueno, antes de decirles cuáles eran esas fallas, quiero decirles que hay una diferencia cultural muy fuerte entre la cultura de Medio Oriente de los judíos y la cultura moderna. Probablemente para ustedes las fallas que yo les voy a describir no sean muy relevantes hoy en día, no sean fundamentales, no sean esenciales, pero sí quiero decirles que en el tiempo en el que vivió Timoteo eran unas fallas muy severas. Era un aspecto muy difícil lo que les pasaba a ellas. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, les comento: Eunice no se casó con un judío. Dice la Escritura que se casó con un griego, y Timoteo era hijo de una judía y un griego. No tiene mucha relevancia hoy en día, ni nacionalmente, ni en cuanto a la nacionalidad, pero más bien tiene que ver con la mentalidad que tenían, especialmente los judíos, que ellos tenían que casarse con judíos. Una mujer judía tenía que casarse con un hombre judío. No hacerlo equivalía como a renunciar a su linaje, renunciar a su fe, renunciar a su tradición, renunciar a su herencia como judíos. Entonces era le podemos llamar falla o una diferencia grave en cuanto a la situación de Eunice con los judíos, con sus familiares. Era algo muy poco visto. Por lo tanto, la segunda falla es que Timoteo no estaba circuncidado, es decir, que no estaba siendo educado
desde la infancia como un judío. Sin embargo, conocían su abuela y su mamá las Escrituras, porque no importa que hubieran cometido esos errores a los ojos de los judíos, aún así ellas buscaban en las Escrituras el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que le dice Pablo, que has conocido las Escrituras desde pequeño. Pero sin embargo, para efectos de las prácticas de los judíos, Timoteo no había sido circuncidado. Tanto así que Pablo tuvo que circuncidarlo después, ya como joven. Dice, quiso Pablo que o sea Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Les digo, hoy no tiene mucha relevancia si alguien está circuncidado o no, pero en aquel tiempo eran cosas severas, eran cosas graves, marcaban la vida de estas familias, marcaban la vida de Eunice y de Timoteo. Dejemos por un momento estas fallas, que es el primer punto. Existen hoy en día, en las familias cometemos errores, hacemos omisiones, hay periodos intensos de trabajo en el que el padre desatiende algunas cosas. Es una posibilidad. Ocurre y sufrimos las consecuencias. Déjenme dejar un poquito eso y pasarme al segundo punto. Existe en la familia siempre una tarea esencial. En la familia cristiana existe una tarea más esencial que la educación académica. Existe una tarea más esencial que la educación y el conocimiento que adquieren en las escuelas nuestros hijos. Y esta tarea esencial, dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando dice, instruye al niño en su camino, se refiere al camino de justicia, al camino de la justicia de Dios. Y esa era la tarea esencial de las familias judías. Y esa es la tarea esencial de las familias cristianas, instruir a nuestros hijos en el camino de justicia, para que, como en el caso de Timoteo, cuando fueren jóvenes, cuando fueren adultos, no se aparten de él. Y aquí retomo lo de los errores. No obstante, los errores que cometió Eunice, cuando el evangelio llegó a su familia, pasaron 3 años, cuando ya Timoteo, gracias hermano, pasaron 3 años y después de esos 3 años, Timoteo ya estaba preparado para dirigir una congregación, para cuidar espiritualmente de la vida de otros. Es decir, que aún con los errores que pudiéramos tomar, cuando el evangelio llega a nuestro hogar, Dios nos capacita para entonces, aún en 3 años, y eso me da esperanza, de que si he tomado decisiones equivocadas en el pasado, tengo en el presente tiempo de influir en mis hijos en un camino de justicia para que ellos lleguen a ser útiles como Timoteo era útil. Fueron 3 años los que pasaron desde que Pablo anunció el evangelio a esta familia y que Timoteo ya estaba sirviendo al Señor, siendo un instrumento muy útil, que veremos en un momento más acerca de esto. Pero es la tarea esencial, hermanos, que tenemos como familias cristianas. Instruir en justicia, que implica la ética de la vida, la ética profesional, la ética laboral, la ética en nuestras relaciones personales, la convivencia como vecinos, la convivencia como familias. El Señor nos quiere a las familias que instruyamos en justicia. Y también que preparemos a nuestros hijos para ser independientes y autosuficientes en un trabajo y que bendigan a otros con ese trabajo.
Pero bueno, hemos hablado del éxito en la familia, que la familia cumpla su objetivo para lo que fue diseñada. Pero entonces, ¿cómo se ve el éxito en la vida de los hijos, en nuestros hijos mismos? Si Eunice al final de cuentas fue exitosa en la crianza de Timoteo, pues esto fue porque Dios bendijo la vida de Timoteo y ellos fueron sabios, aún con los errores que habían cometido, de buscar un mayor conocimiento de parte de Dios. Pero entonces, ¿cómo se veía ese éxito en la vida de Timoteo? Vamos a ver ahora en la vida de Timoteo cómo se ve ese éxito. Y quiero que al pensar en Timoteo pienses en tus hijos, pensemos en nuestros hijos, si hay alguna similitud en cómo se reflejaba ese éxito en sus vidas. Hoy en día las familias experimentan cierta presión social, aún dentro de su familia extendida, hermanos, primos, otros familiares. Hay cierta presión en relación con la manera en la que forman, como educan a sus hijos, su corazón y su voluntad. Existe cierta presión porque vivimos en una sociedad que cuantifica los logros de los hijos. Nuestra sociedad cuantifica, anuncia y publica los logros de nuestros hijos. Incluso asuntos muy triviales, pero eso no tiene ningún problema. De hecho, está bien. Yo soy partidario de la celebración. Cuando hay un logro, qué bueno que haya celebración. Pero el problema, la presión que experimentan las familias es cuando esos logros se convierten en una base de comparación entre hijos de diferentes familias. Y empezamos a comparar a nuestro hijo con el del vecino o viceversa. O empezamos a comparar la aptitud física de mi hijo con la de su primo o la de su vecino. O lo que ya lograron otros compañeros de mi hijo y mi hijo no ha logrado. Eso es lo que verdaderamente puede añadirle presión a la familia. Añade una presión social. Ya sea se hacen comparaciones en lo académico, en las capacidades sociales, en lo artístico, en lo económico, en cada cosa que van logrando los hijos, existe esta sombra de la comparación. Y eso, hermanos, no está bien. Dios nos ha dado una individualidad y un valor personal que no depende de nuestra comparación con otras personas. Así no determina el valor Dios por referencia de otra persona. Siempre el valor que le da Dios a un niño, a un joven, a un adulto, tiene que ver con el amor incondicional que Dios tiene por esa persona. Eso determina el valor de las personas. No si lograron tanto o más como un amigo, un familiar, alguien de su edad, un compañero. Eso no tiene relevancia para determinar valor. Imagínense que una madre en el tiempo del primer siglo le hubiera dicho a Eunice, le dice: oiga, Eunice, usted debe de estar muy satisfecha y orgullosa de su hijo Timoteo, porque Pablo ha escrito acerca de Timoteo en 3 libros del Nuevo Testamento. Claro que todavía no se editaba, ¿verdad? No se escogía así el canon del Nuevo Testamento, pero imagínense que alguien quisiera reconocerle eso a Eunice. Usted debe estar muy contenta por Timoteo, porque el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas. De hecho, le escribió 2 cartas a su hijo Timoteo. Eunice, yo creo que usted debe estar muy orgullosa de su hijo. Bueno, aparentemente este sería un mérito digno de publicar. Si hubiera habido redes sociales en algún tiempo, era digno de publicar este logro de Timoteo. Pero necesitamos conocer un poquito más acerca de Timoteo para saber por qué no lo podemos comparar ni con otros pastores, ni con otros jóvenes de esa época, ni de esta época. Al poco tiempo, Timoteo ya estaba dirigiendo una iglesia y estaba cuidando de una congregación. No cualquier congregación, una congregación que estaba en la frontera entre el evangelio
y las regiones vastas que no conocían del Evangelio. Es decir, era un conducto, era como un conducto por donde pasaban los misioneros para ir a otros lugares. Era una iglesia estratégica para la difusión del Evangelio. Y en esa iglesia había brotes de herejía. Empezaban algunas personas a enseñar cosas que eran diferentes a lo que había enseñado Jesucristo. Y Timoteo no pudo contener todos esos brotes de mala enseñanza. Eso como que demerita un poco la función de líder de Timoteo. En segundo lugar, el liderazgo de Timoteo era menospreciado por los adultos porque Timoteo era muy joven. Muchos no le hacían caso porque ellos estaban acostumbrados a que los sabios, los que tenían conocimiento, los que tenían reconocimiento eran los adultos mayores que habían acumulado mucho conocimiento por muchos años, y de repente venía un jovencito de 16, 17 años que quería exhortarlos, quería enseñarles acerca de Dios, quería confrontarlos acerca de su pecado. Pues no, menospreciaban ese liderazgo. Por tiempo no voy a leer esos pasajes donde menciona ese menosprecio, pero era también algo que podían alguien decir, bueno, eso no es muy bueno de Timoteo. No impuso su liderazgo ni su autoridad como pastor en su iglesia, dejó que lo menospreciaran muchos en su iglesia. Otra cosa es que Timoteo en su personalidad era tímido. Eso tampoco es muy bueno para un líder, un pastor de una congregación estratégica, que fuera tímido. La otra cosa es que Timoteo siempre se empezó a sentir, se sentía intimidado por la responsabilidad que tenía, pero especialmente cuando Pablo fue encarcelado, Timoteo se sintió muy avergonzado porque, oye, mi maestro terminó en la cárcel. Había un cierto descrédito de parte de Pablo y él se sentía intimidado y avergonzado porque Pablo había terminado en la cárcel. Claro que los creyentes sabían que era por cuestión de predicar el evangelio, pero la persona común decía, no, pues está en la cárcel, quién sabe qué habrá hecho. Pero esa es otra cosa que pudiéramos decir que falló en Timoteo. En quinto lugar, Timoteo no era una persona destacada ni en su presencia física ni en su salud. Al contrario, Pablo le escribe que continuamente estaba enfermo. Uno esperaría que un joven, una de las cualidades que tiene en el momento de su juventud es la salud, es una de sus fortalezas, pero en el caso de Timoteo no. Timoteo se la mantenía enfermo. Súmenle eso a su timidez, añádanle eso a que se sentía decaído porque Pablo estaba en la cárcel, a que lo menospreciaba su liderazgo, a que había enseñanzas falsas en su hogar. Vamos viendo un cuadro un poquito diferente de quién era Timoteo. Aparentemente no valía la pena publicar que era una persona muy importante, porque aparte hay más. Finalmente en el Apocalipsis se menciona que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Es decir, algo pasó en el liderazgo de Timoteo o de los sucesores de Timoteo que se dijo que esta iglesia había perdido su primer amor. Estaba enfocada en otras cosas que no eran esenciales. Entonces, viendo todas esas cosas, uno se preguntará, ¿puede la familia de Timoteo estar orgullosa de la vida y el trabajo de Timoteo como pastor? Según el estándar del mundo, no debería estar orgullosa de sus logros, porque era tímido, era menospreciado en su liderazgo, era enfermizo, permitió que las malas enseñanzas proliferaran en su iglesia. Según el mundo, no debería estar Eunice orgullosa de Timoteo. Pero ¿qué hay del estándar de Dios? Según lo que Dios dice, ¿debería estar Eunice orgullosa de Timoteo? Yo pienso que sí debería,
Porque Pablo después escribe algo muy importante acerca de Timoteo. Dice que Timoteo fue un joven y un pastor con una fe sincera, no fingida, y que se manifestó de diferentes formas. Timoteo no era un líder fuerte, enérgico, activo, vivaz, pero sí era un amigo fiel que permaneció al lado de su padre espiritual. Sí era un instrumento de Dios. Y eso es lo que podemos admirar y por lo que podemos darle gracias a Dios por la vida de Timoteo, y por lo que en determinado momento podemos darle gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen algunas características como estas que vemos en Timoteo, no importa, porque no estamos esperando el éxito en términos del mundo. No los estamos evaluando en términos del éxito que hay en el mundo, sino los estamos evaluando en términos del éxito según lo define Dios, que cumplan su propósito en la vida. Y en Filipenses 2:19 Pablo describe quién es Timoteo. Y él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y en el 20 sigue hablando específicamente de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, perdón, no se ve mucho el contraste de la letra, pero esto que describe Pablo de Timoteo, eso sí vale la pena darle gracias a Dios. Que Timoteo tenía ánimo de servir al Señor como ningún otro. Imagínense con cuántas personas convivió Pablo, con cuántas personas trabajó Pablo, con cuántos misioneros, con cuántos judíos creyentes con mucha sabiduría convivió. Pues de todos ellos dijo de Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo. Hermano, que eso dijeran de nuestros hijos. No importa que no digan acerca de muchos logros que tienen, pero que dijeran de nuestros hijos: tú sí, tu hijo tiene mucho ánimo en el Señor. Que sinceramente se interese por otros. Es lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Es la persona que sinceramente se interesa por otros. Y eso es lo que le daba valor a la vida de Timoteo. Eso es lo que le daba éxito a la educación que le dio Eunice. Y por último dice: él tiene un servicio. Él me sirve a mí, Pablo, como si yo fuera su papá. Dice: como un hijo que sirve a su padre, así sirve él en el Evangelio. Recuerden que culturalmente en aquel tiempo los hijos tenían una honra, un respeto, un cuidado de los padres mucho más detallado, mucho más apoyaban el trabajo del padre, el trabajo familiar de una manera mucho más detallada, tanto así que hasta los 30 años podían ellos tener su completa independencia como adultos. Estos son los méritos que realmente hacen de Timoteo un pastor exitoso. No estaba buscando lo suyo, no estaba buscando brillar, no estaba buscando tener autoridad, no estaba buscando ser reconocido, no estaba buscando ser famoso, sino que buscaba lo de Cristo Jesús. Servía en el Evangelio, no a su causa personal. Fácilmente, hermanos, Dios pudo haber levantado en lugar de Timoteo a hombres como Moisés, a hombres como Salomón, como Gedeón, hombres recios, hombres que el poder de Dios lo canalizaban para tener grandes logros, pero Dios escogió a un joven como Timoteo. Dios decidió en ese momento utilizar una persona que reflejaba debilidad en muchas áreas de su vida, pero que tenía fortalezas
indispensables para la tarea que tenía por delante. Entonces, hermanos, podemos decir y concluir que según el punto de vista de Dios, Eunice podía darle gloria a Dios por los logros y los resultados de la vida de Timoteo. Porque a fin de cuentas, gracias al trabajo de Timoteo, el evangelio avanzó imparable por toda Asia durante 200 años y de acuerdo con el plan de Dios, y tuvo el crecimiento más significativo de todos los tiempos, no solo para el cristianismo. No ha habido un evento de difusión informativa más importante en la historia de la humanidad hasta este siglo, hasta el siglo XX, que esta difusión del evangelio que hubo en el siglo I, y en buena medida fue porque Dios estratégicamente decidió poner a este joven en la iglesia de Éfeso. Así que familias, les hablo a las familias. No le hablo a los varones ni a las mujeres, le hablo a las familias completas. No te sientas presionada o preocupada porque tus hijos no igualen o superen los logros de otros jóvenes, de otras familias. No te sientas agobiada por la cuestión del valor de tus hijos, de tu familia, por su desempeño. Ni tampoco cuestiones el valor de tu familia si no logra cumplir las metas que supuestamente debe cumplir, la que la sociedad les impone. Más bien, familias deben empeñarse en que toda la familia tenga una fe sincera. Esta fe nos llevará a ser fieles en todo lo que hagamos como familia, a ser siervos de Dios. Y quizá, teniendo esta fe, podamos lograr, sin proponérnoslo, lograr y exceder los requisitos que el mundo nos pone. Porque es lo que dice Dios: buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es aplicable también a la familia. También podemos resumir que Dios mira el corazón, no las cosas exteriores, no los logros exteriores. Dios se agrada de una fe sincera y un corazón fiel. Eso es lo que Él usa para lograr lo que Él quiere. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por la posibilidad de reflexionar, Señor, en tu palabra, en las cosas que para ti son valiosas, en las cosas que tú quieres lograr en la vida de tus hijos, Señor. Gracias porque nos permites una fe sincera, Señor. Nos das una fe preciosa que es tuya, no es resultado nuestro. Es una fe que tú nos entregas y nos permite buscarte, conocerte y hacer tu voluntad, Señor. Bendice a las familias, Señor, que puedan enfocarse en la tarea esencial de instruir en justicia a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.